Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en segunda carta a Timoteo, por favor. Capítulo 2, en el verso 16, por favor. Hoy tenemos un estudio titulado Evita, huye y escapa. Prácticamente 3 indicaciones dadas de parte del Espíritu Santo a aquellos que quieren agradarle a Él. Dice así, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, dice ahí. Vamos a el capítulo 2, en el verso 22. Número 1, primera instrucción, evita, haz todo lo posible por no estar cerca de este tipo de práctica. Verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Nuestra alma anhela oír tu voz, Señor. Padre, dado que aún estamos en el mundo y el gran maligno, Señor, es el príncipe de este mundo, vaya que necesitamos la instrucción. Por amor a tu nombre, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente, hermanos, habiendo el apóstol Pablo dado una instrucción a Timoteo, un joven ministro, habiéndole dicho que sufra penalidades por causa del evangelio, él procede a mostrarle cuál es su trabajo. Y el trabajo de Timoteo como ministro es recordarle a la gente que tenga en cuenta aquellas cosas que ya conoce. El ministro no va a estar recordándoles lo que no saben. Tiene que recordarles lo que ya conocen. Y una de las cosas que era muy urgente para Pablo con respecto a Timoteo y que él lo enseñara al pueblo es, había que recordarles que evitaran toda palabrería vana, toda palabrería sin fundamento en la Escritura. Porque él estaba diciendo, aparte de ser vanas, caen en el rango de profanas. Y su consecuencia es como la gangrena, va a corromper. Por tanto, la despistez, la herejía de uno, la infección de una persona se puede ver claramente cuando te das cuenta que ha infectado a muchos. Ahora hablaba con un joven que me dice él que no hay infierno. Y él me decía, es que no hay infierno. Es que ¿de dónde sacaron esa doctrina? No hay infierno. Y yo le decía, si no hay infierno, entonces no tiene caso buscar a Jesús. No tiene caso guardarse del mal. No tiene caso purificarse. No hay infierno. A final de cuentas todos vamos a morir. Yo te pregunto, le decía yo a él, si no hay infierno, ¿por qué estás buscando a Dios si no hay infierno? Si no hay infierno, ¿cuál es la causa, cuál es la razón, cuál es el sentido de estarse guardando del mal si nadie va a ser castigado? Le digo, tienes que tener cuidado. Esa es una herejía. Y ha corrompido a muchos de ellos al hacerles creer que no hay infierno. Tienes que tener cuidado. La salvación universal es una herejía. Hermanos, todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia creyendo en Jesucristo. Pero el que no confiesa su pecado y no se aparta y todavía no cree en Jesucristo, no va a alcanzar misericordia. Pero la palabra vana y profana carcome. Y hay gente que literalmente está creyendo que al final los sentimientos de Cristo se le van a doblegar. Y que él al ver al pecador condenado, sin remedio, sin modo alguno de ir al cielo, se va a doblegar y dirá, está bien. Borrón y cuenta nueva. Todos están perdonados. Pedro, abre las puertas, déjalos entrar a todos. Hermanos,
Hay mucha gente que vive creyendo eso. Hay muchos que viven creyendo que al último momento de su vida se pueden arrepentir. Hermanos, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Eso no lo generan los hombres. Ese es un regalo exclusivo de Dios. Si no te arrepientes ahora, difícilmente te arrepentirás cuando tú quieras. Y si no, pregúntale a Esaú. Procuró con lágrimas su arrepentimiento y no hubo oportunidad para él. Entonces es muy importante. Tú que estás aquí en esta noche, si algo debes de tener cuidado y muy en cuenta es que tienes que estar atento al error. Salvo siempre salvo. Vive pecando, vive haciendo maldades y cree que es salvo. No, Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Ir cada domingo solo a la reunión, reunirse como en la tradicional iglesia. No, Señor. A unos les dieron un don, a otros 3, a otros 5, a algunos hasta 10 minas. Debiste de haber puesto mi dinero en los banqueros para que yo al regresar recibiese los intereses. No, te vas a meter en problemas. Tenemos que hacer algo. Muchas veces la herejía lleva a los hombres a enorgullecerse por sus argumentos y su razonamiento. Y ellos prácticamente piensan que el profesar ciertas cosas les hace ser sabios y tienen argumentos contundentes. Mas quiero decirte una cosa. Nuestro camino es hacia el cielo. Nuestro camino es el camino de santidad. Si algo debemos de buscar nosotros es hablar palabras que edifiquen a los demás. Dice la Escritura, Colosenses 4:6, vayamos por favor. Que a ti y a mí nos pueda quedar bien claro realmente qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra, ¿qué dice? Siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Entonces, cada cosa que hablemos tiene que tener un propósito. Gracia, ¿verdad? Que edifique, sazonada con sal, que tenga la virtud de darle sabor, de cambiar el ambiente, de darle una instrucción. Pero dice que esa palabra debe ser siempre. Amén. Entonces es un antónimo. La palabra sazonada con sal es el antónimo de la palabra vana y la palabra profana. Amén. Entonces tu objetivo debe de ser edificar a los demás, instruir a los indoctos, buscar meter muchos al camino estrecho. Ese debe de ser nuestro objetivo. Y tienes que tener muy en cuenta lo siguiente: cuidado con la herejía. La herejía es algo muy destructivo. La herejía es algo de lo cual debes de huir. No debes de prestar oído, no debes de poner atención. Vayamos nuevamente a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16, para ver cuál es la instrucción. Debes de entender que cuando un hombre se encuentra en herejía, su maldad irá en aumento, mas evita. No dice si puedes, ¿verdad que no dice eso? No dice inténtalo. No dice esfuérzate, dice evita. Es un mandamiento, profanas y vanas palabrerías. Y te dice por qué. Porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sabes tú que cuando los cruzados fueron a liberar Jerusalén de los árabes, un villano les dijo que todo aquel que fuera a pelear por las reliquias de Cristo tenía el perdón perpetuo? Y que todos sus pecados serían perdonados, aún los que cometiera de viejo. ¿Sabes tú eso? ¿Y qué crees que hizo la mayoría? Se fueron a pelear. Porque ellos dijeron, ya fulano de tal dijo que nuestros pecados ya están perdonados. Pero ahí dice otra cosa. Dice que cuando hacemos caso a la herejía, ponemos atención en lo que no dijo Jesús, lo único que va a suceder es que nos van a ¿qué? Conducir más y más a la impiedad. ¿Y cómo crees que terminaron todos esos bárbaros? Cada vez más impíos, pues ya les había perdonado hasta los que no habían cometido.
Entonces, ¿no crees que de alguna manera aprovecharon? Pues si ya me perdonaron, ¿cuál es el problema? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado con la herejía. Cuando la herejía entra, ella va a carcomer como cáncer, como gangrena. El error de la herejía, cuando viene a la iglesia, infecta a uno y prueba que al estar uno infectado va a infectar a muchos. Amados hermanos, Ezequiel 8:12, fíjate lo que dice, y de eso te tienes que cuidar. Cuando el error entra a la iglesia y comienza a infectar las doctrinas básicas, lo leemos, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Juntos? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y yo pregunto, ¿crees tú que Dios ha abandonado la tierra? Claro que no. ¿Has oído a la gente que dice, el infierno es aquí? No hay infierno. El infierno es aquí, aquí es donde pagamos. No sé de dónde se han de haber botado ese tipo de pensamiento, pero una cosa es real. Te están diciendo que de alguna manera lo que Dios dice no es verdad. Y que Jehová no ve. Y que a Jehová no le interesa. Y que la gente sufre. ¿Has oído a aquellos que dicen, si hubiese Dios, ¿por qué la gente sufre? Si hubiese Dios, ¿por qué hay tanto huérfano? Lo chistoso es que cuando le escarbas, él tiene varios que dejó. Y es más, se ha metido con tantos que no sabe si realmente quedaron embarazados o no. Pero él dice, ¿por qué hay tanto huérfano? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué hay tanto robo? Y te das cuenta que no paga sus impuestos y se está volando la luz. ¿Por qué hay tanto robo? O sea, solamente estás viendo uno que de alguna manera está engañado y cree, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. O sea, dicen, no nos ve Jehová. Puede estar viendo la tele en la madrugada, estar viendo la pornográfica, estar viendo un programa vano, banal, que no le va a ayudar a ser más espiritual, pero él cree que no lo ve Jehová. ¿No lo ve? Yo pregunto, ¿no lo ve? Por favor. Pero cuando la herejía entra, corrompe, echa a perder todo. Y Pablo decía, ten cuidado. Ten mucho cuidado, no prestes atención a la vana palabrería, porque ella te va a conducir más y más a la impiedad. Salmo, por favor, 14:1. Por eso, niños, presten atención y beban la leche espiritual no adulterada. Así como beben la leche Lala o la de la Conazupo, beban la leche espiritual no adulterada. Porque a través de ella dice que creceremos, ¿verdad? A través de ella seremos bien nutridos. Capítulo 14. Graben este texto en su corazón. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Esa es una herejía. ¿Cómo que no hay Dios? No, no hay Dios. La piedra es Dios. La mochila es Dios. La vaca es Dios. Todo es Dios. Pero no hay Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? No, es que lo que tú creas que es Dios, si tú tienes fe en esta piedra de alguna manera va a hacer algo por ti. Por fin. Pero dice ahí que cuando hay la herejía, cuando prestas oído a esto, hermanos, a mí me impactó en los bases de Inglaterra, los bases europeos, esos camiones traen ahorita una propaganda y dice, ¿y qué si no hay Dios? Es el bus de doble piso. Y dice en letras grandes, como de aquí hasta donde está la cortina, ¿y qué si no hay Dios? Y con signos de interrogación. Yo te pregunto, ese anuncio viaja por todo el centro de esa ciudad. ¿Cuánta gente no lo ve todos los días? ¿Cuánta gente que está titubeando en si le dice sí a Jesús o se aparta de su maldad? Al ver ese tipo de propaganda, ¿qué sucede en su corazón? Dice el necio, no hay Dios. Y esa herejía va a corromper el corazón. Porque si un joven se estaba guardando de su maldad al ver eso y al creerlo, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Se va a destapar en maldad.
Y más si de repente le dicen que los ovnis vinieron a dejarnos aquí, que somos experimento de ellos, y que pues dicen que somos de los blancos grandes, que son buenos, pues no sé de dónde lo sacaron, pero la gente lo va a creer. ¿Sí me explico? Y por eso el Señor está diciendo a través del Espíritu Santo, no prestes atención a ese tipo de cosas. ¿Me explico? Guárdate. Si te dicen que venimos del mono, guárdate, no abras tu oído, contesta el examen nada más y dáselo ahí al que te pongan tu 10 y tu estrella en la frente, pero no prestes atención a esa herejía, porque es destructora, dice la Escritura. Amén. Porque vemos nosotros que de alguna manera estaban estos hombres. Regresemos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, dice ahí prácticamente en el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, hablando de herejías. ¿Qué es una herejía, hermanos? Una herejía es algo que la gente le atribuye a Dios. Sí, esa es una herejía. Algo que Dios no dijo. Y tú pones palabras en la boca de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Escritura. No, ahí no dice eso. Eso no lo dice. Es que la hoja del árbol, no, tampoco dice eso. Dice el pajarillo. Habla del pájaro. Ninguno cae a tierra sin que Dios lo sepa. Pero no habla de hojas. Está bien que viven en árboles, pero son pájaros los que caen, no hojas. Amén. Bueno, al menos en el texto que estamos de alguna manera tratando de mostrar. Y dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Después, por favor, el siguiente texto, 2:17. Y su palabra carcomerá. Ya te dijo, evita las herejías. Evita las palabras que no están en las Escrituras. Evita aquello que es de alguna manera una herejía, algo que le atribuyen a Dios, y la palabra carcomerá como gangrena, una enfermedad, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué fue lo que pasó con Himeneo y Fileto, por favor? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, la resurrección es un fundamento, es una doctrina fundamental, la resurrección. Y estos hombres, cuya palabra era vana y profana, ¿sabes qué era lo que hacía? Estaban dañando a muchos. Porque la gente les habían dicho, ya se llevó a cabo la resurrección. Bueno, entonces ¿para qué buscamos a Dios si ya se fueron? ¿Ya para qué nos guardamos si ya se fueron? ¿Sí me explico? Entonces yo te pregunto, si de repente te dicen que hay purgatorio, pues mejor espérate al purgatorio. ¿Para qué estás aquí de alguna manera buscando a Dios? Espérate en el purgatorio, y en el purgatorio te purifican y después te sacan. Es una vil herejía, hermanos. No existe purgatorio. El cielo o el infierno. Dios dijo en el libro de Deuteronomio, aquí pongo camino de vida y camino de muerte. Camino de tinieblas y camino de luz. Escoge pues el camino de vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Ahí está la instrucción. Pero vemos que estos estaban trastornando la fe de otros, porque ellos mismos estaban hablando herejías y su palabra estaba carcomiendo como una enfermedad putrefacta. Estaba prácticamente quedando el alma, y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección. Ahora presta atención, la herejía nunca va a negar la verdad. ¿Está hablando de la resurrección? Sí. No dice que no hay resurrección. ¿Sí me explico? Nunca dice que no hay resurrección. Va a decir que sí existe, pero te la va a torcer. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que entendamos. Tienes que guardarte de estas cosas. Tienes que tener cuidado. Cuando alguien te dice no hay infierno, ten mucho cuidado. Sí lo hay. Por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Cuando alguien dice que la salvación es universal, cuando alguien dice salvo siempre salvo, cuando alguien dice que no existe Dios, cuando alguien dice Proverbios 12:2, por favor, vamos a ver lo que dice Proverbios 12:2. Tengamos mucho cuidado, hermanos, no abramos los oídos a lo que no conviene. Capítulo 12, verso 2, ¿qué dicen, amados hermanos? ¿Has oído a la gente? Dios no condena. No, es que Dios no condena, es usted el que condena. A ver qué dice Proverbios 12:2, léanlo conmigo. El bueno alcanzará favor de Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, ¿condena o no condena?
No, pero es que Dios no condena. Usted está predicando otro Dios. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. No, pero es que no sé por qué usted condena. Ahí condenan. Es que ahí condenan. No, aquí no estamos condenando. Lo que estamos tratando de hacer es más bien prevenir a la gente para que no preste atención en la vana palabrería. O sea, en la herejía. Amén. Entonces es muy importante, trastornan la fe de muchos, diciéndoles que la resurrección ya se había efectuado, y muchos de ellos decían, si ya no va a haber recompensa, si ya no hay sufrimientos en el mundo venidero, ¿para qué buscamos a Dios? Entonces, número 1, Timoteo tenía que evitar, ¿sí? A toda costa, tenía que evitar oír ese tipo de cosas. No las oigas. No te metas en problemas. Guárdate. 2, el error es muy productivo. Dice que es muy peligroso porque va a carcomer como gangrena. No digas, bueno, lo que quiero experimentar, quiero escuchar varias doctrinas para al final yo saber cuál es la verdadera. No, estás muy bebé, no vas a aprender. No seas sabio según tu propia opinión. Si ya Cristo te enseñó su doctrina, apréndela, bébela, aliméntate, nútrete. Una vez que conozcas la verdad, te será muy fácil identificar el error. No, pero es que yo me meto aquí, me meto allá, y ando allá y acullá. No hagas eso, no hagas eso. La herejía está por todos lados. ¿Me explico? La herejía está por todos lados. Hay que tener cuidado. No es que los 144,000, el otra vez uno así dijo, me estaba jugando el dedo en la boca y estaba con su compañero, los 144,000. Debe de correr usted, porque está a punto de cumplirse el número de los 144,000. El anciano que llegó del otro lado, ¿ya aceptó al Señor? Sí, ya aceptó. Ya quedan menos. Y me estaba queriendo decir que si yo no corría, entonces yo sería prácticamente el 144,001 y me quedaría fuera. Dije, espéreme tantito, o sea, lo que usted está diciendo está mal. En primer lugar son judíos, usted y yo no somos judíos. Pero él estaba corrompido con gangrena espiritual. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque si no tienes mucho cuidado, entonces el error es muy productivo y te va a carcomer tu fe. Concerniente al error, este tipo de personas siempre van a estar afectando los fundamentos y van a echar a perder a los demás. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Número 1, la primera instrucción del Espíritu Santo es evita la herejía. Amén. Evítala. No alegues, no dialogues, no te pongas ahí a contender, no, evítala. Ya cuando oyes, es que venimos del mono, ya. Con permiso, yo tengo cosas más importantes que hacer. ¿Sí me explico? Ya, evita. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22, otra instrucción. Número 1, evita. Número 2, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo a Timoteo y obviamente a nosotros, dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22, huye. Ahora, ¿ya evitaste? Si no la evitas, déjame decirte una cosa, no vas a poder huir. Ya evitaste, ahora huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio, ¿qué dice? Invocan al Señor. Aunque Timoteo era un buen hombre, el mundo lo mortificaba. Y Pablo le estaba enseñando la precaución que debería de tener él en contra de las pasiones juveniles. ¿Ok? Estas pasiones se dan exclusivamente en ustedes, jóvenes. Ustedes. Los que son jóvenes. Nosotros ya estamos viejos, ya pasamos por ahí. ¿Sí me explico? Pero en los jóvenes, ahí se van a dar esas pasiones. Es muy importante, la instrucción es huye. En otras palabras, haz todo lo posible, toma todo el cuidado para mantenerte puro de ellas. Amén. Tu objetivo, la palabra huir se traduce como haz todo lo posible por mantenerte puro de esas pasiones. Limpio, ajeno. Presta atención. Estas pasiones de la carne son pasiones juveniles. La gente joven debe de tener mucho cuidado y debe de estar vigilando en contra de ellas, y lo mejor que puede hacer es no estar seguro.
Porque si siente que está seguro, cuidado, no está velando lo suficiente. Hay un remedio prescrito aquí de parte del Espíritu Santo. Por favor, vuelve a proyectar el texto, capítulo 2, verso 22. Si huir de las pasiones juveniles implica que se mantenga puro, ¿cómo se va a mantener puro el joven? Huye también de las pasiones juveniles. Dice ahí que sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. El amor y la paz con los que de corazón limpio invocan, ¿qué dice? Entonces, una cosa tenemos que entender: ¿cuál es el remedio excelente para ti, joven, que estás aquí, para evitar las pasiones juveniles, huir de ellas? Tienes que seguir la justicia, la fe, la piedad, la paz. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Eso te va a ayudar para remediar esas pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son muy peligrosas. Por tanto, cada joven debe de comprender que al estar siendo instruido, advertido por el Espíritu Santo, es para guardar su alma. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Gloria a Dios. No es fortalecer la pasión, sino huir de ella. ¿Me explico? Huir de ella. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué dice? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿cómo es que vas a huir? El remedio es: sigue la justicia, sigue la paz, sigue el amor. ¿Con quiénes? Con los que de corazón sincero invocan al Señor. Ahí está el remedio. 2, mientras la gracia de Dios está viva en tu corazón, entonces la corrupción se va a extinguir. Si la gracia de Dios decrece, la corrupción va a subir. Tienes que estar entendido que entre más busques lo bueno, entonces más rápido tendrás esa gracia para huir de las pasiones juveniles. Amén. La justicia, la fe y el amor son excelentes remedios en contra de las pasiones juveniles. El amor dice que de alguna manera edifica. Entonces tenemos que entender algo. Por favor, vuelva a proyectarlo. Capítulo 2, verso 22. El amor santo va a curar el corazón que está infectado. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que de corazón limpio invocan al Señor? Los santos. Mantener la comunión con los santos es un remedio eficaz. Cuando oigas al diablo que te diga: deja un poco la iglesia, ten cuidado, es Satanás quien está hablando. Porque aquí el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué dice? Con los que de corazón limpio, ¿qué? ¿Cómo se puede conseguir el remedio para luchar en contra de las pasiones juveniles? Ándate con ellos 1 hora y después te avientas 15 con los impíos, ¿así dice? Visita a los santos una vez a la semana y te avientas toda la semana con los inconversos. No. Entre más convivas con los santos, más fortaleza tendrás. Porque los santos siguen, ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que siguen ellos. Y tú lo que tienes que hacer es huir de las pasiones juveniles. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, no vayas tan seguido, le dijeron a una mujer. Bueno, si no va tan seguido, pues entonces no va a huir de las pasiones juveniles. Al rato va a estar metida en las pasiones juveniles. Amén. Algunos les dicen: pues ya mejor vete a vivir a la iglesia. Eso debería de hacer. Debería de irse a vivir a la iglesia si quiere huir de las pasiones juveniles. ¿Me explico? No hizo mal. Yo pregunto, Anita, la que a los 7 años de casada quedó viuda, ¿qué fue lo que hizo ella? Huyó de las pasiones juveniles. Era muy joven. Imagínate, tenía 84 años. 84 años cuando estaba en el templo. Si dice que ella tenía 7 años de casada, hagamos de cuenta que se casó a los 20 años. O los judíos muchas veces se casan jóvenes. Vamos a decir que a los 18 años se casó. Vivió 7 con su marido. ¿Cuántos años tenía? 25. A los 25 se queda viuda. ¿Tenía todavía deseos o no? Es una viuda joven.
Y Cristo dice, quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Y dice Cristo, porque ya algunas viudas se han rebelado contra Cristo y quieren casarse. Y han ido en pos de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Anita? Leyó el versículo de Pablo. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo le hago? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A dónde se fue a vivir? Al templo. ¿Y qué hacía en el templo? Oraba, ayunaba y servía al Señor, ¿qué? Cada semana, como algunos domingueros. O algunos ni domingueros son ni van. Cada cuando oraba. Cada cuando le servía. Día y noche. Día y noche. Ella tuvo a sus 25 años, si es que tenía 18, 25, tenía pasiones, sí, era joven, sí, pero al ir y convocarse con los que seguían la justicia, la fe, el amor y la paz, entonces ella huyó, se fortaleció. Y mira lo que hizo, se guardó pura hasta los 84 años. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Entonces, número uno, evita. ¿Evita qué? Estar oyendo herejías que Dios nunca dijo en la Biblia. Porque si te pones a oírlas, te van a carcomer como gangrena. Dos, huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo puedes huir de las pasiones juveniles? Sábete una cosa, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que tienen el mismo sentir. Convive, vive prácticamente con ellos. Amén. Vayamos ahora, hermanos, por favor, al capítulo 2, en el verso 2 de Timoteo. Dijimos que era evita, huye y escapa. Segunda de Timoteo capítulo 2 en el verso 26. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. O sea que si la persona no evita estar oyendo cosas que no, va a empezar a corromperse. Y posteriormente si no huye se va a llenar de pasiones. Y si de alguna manera no alcanzó a huir, se llenó de pasiones, se corrompió, se llena de pasiones y después cae el lazo del cazador, el lazo del diablo. Amén. Entonces, muy importante, el lazo del cazador, la miseria en la que se encuentra el pecador, ahora está cautivo bajo el lazo del diablo. Ahora está sujeto a su voluntad de Satanás. Y una cosa es real, son esclavos del peor maestro de la maldad, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, capítulo 2, verso 2 de Efesios. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, juntos por favor, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Ay, amado hermano, no alcanzó a huir, no evitó palabras que carcomían como gangrena, no alcanzó a huir de las pasiones, lo han tomado y ahora el lazo del diablo lo ha apresado. Y lo que es peor, la maldición de cama ha caído sobre él. Génesis 9:25. No es estar en una situación ingenua o fuera de peligro cuando Satanás es maestro de alguien. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Qué dice? Siervo de siervos será a sus hermanos. Estamos viendo uno que ya no tiene voluntad. Está lleno de pasiones. ¿A dónde le llevaba el espíritu malo al gadareno? ¿A Chapultepec? ¿A dónde lo llevaba? A los sepulcros. ¿Y qué hacía con él? Dice que lo atormentaba. Yo creo que ya no tenía voz. Dice que andaba dando voces de noche y de día. Las cuerdas vocales se le habían completamente desgarrado. Por otro lado, lo traía desnudo y agarraba piedras, dice Marcos, y se golpeaba. O sea, puedes entender qué tipo de escenario había ahí. Y si vamos un poco más allá, dice que algún otro endemoniado lo aventaba en el fuego y a otros los aventaba en el agua. Y otros lunáticos prácticamente con el cambio de luna empezaban a cambiar su carácter. O sea, había una gran variedad prácticamente de manifestaciones que obviamente lo único que querían es que el diablo vino a ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Entonces, nada más imagínate, por no haber evitado vanas palabrerías, por no haber escapado de las pasiones juveniles, ahora cayó cautivo en el lazo del cazador. Y maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos,
¿Cuál fue la expresión de Caín cuando le dijeron, maldito seas tú de la tierra? Ay, grande es mi castigo para ser soportado. No es una posición codiciable, hermanos. Es el peor de los maestros. La Biblia le llama el que nunca le abrió la cárcel las puertas a sus presos. Así lo dice. La Biblia dice que lo maldijeron en forma de serpiente. ¿Por qué en forma de serpiente? Lo más bajo. Y le hicieron que se arrastrara. Para que te dieras cuenta, es rastrero. Y trae ponzoña en sus colmillos, de tal manera que muerde el talón del jinete. Es traicionero. Y lo manejan como un dragón escamoso, rojizo, que es de alguna manera un dragón que arroja por su boca. Este no arroja fuego, este arroja un río inmundo, dice ahí en el libro de Apocalipsis. Y dice que con su cola daba riatazos y se jaló a otros incautos ángeles y los hizo pomada, los hizo pedazos, los maldijo juntamente con ellos. Entonces no es cualquier lazo. ¿Sí me explico? No es cualquier lazo. Ahora recuerdo la historia de Chapman, el que asesinó a John Lennon en los 80s. Y él dijo después que lo entrevistaron, ¿qué fue lo que pasó? Y él dijo, había una voz que me decía, mátalo, mátalo, no puede haber dos John Lennon, tú eres el original. Porque él se había cortado el pelo tipo John Lennon y se había hecho unos lentes más baratos, así como los de John Lennon, pero más baratos. Y ese día estaba apostado ahí en ese complejo de edificios, ¿sí? Dakota creo que se llamaba el complejo, y él estaba allí y dice que oía una voz que le decía, mátalo, no debe de haber dos John Lennon, tú eres el original. Dice, me acerqué ese día, traje un LP, y le dije que si me lo podía firmar. Cuando yo me acerqué, me vio sobre sus lentes y dijo, ¿qué es lo que quieres? Y yo le dije, ¿me puedes firmar este LP? Y dijo, sí, claro que sí. Sacó su pluma, me lo firmó. ¿Algo más? No, creo que es todo, Mr. Lennon. Y me fui. Y esa voz estaba dentro de mí palpitando y me decía, mátalo, mátalo, mátalo. Dice, posteriormente estuve esperando, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Ahí me quedé en la penumbra, en la noche, en las tinieblas, lo estuve esperando. Una vez que él volvió nuevamente a su apartamento, me acerqué, me volteó a ver como diciendo, es el mismo hombre que me vino a pedir el autógrafo. Cuando él agarró, casi que le dijo, ¿necesitas algo? No, no necesito nada. Dio la vuelta y dijo, ahora, esta es tu oportunidad. Si no lo matas ahora, se te irá. Las puertas se abrieron del edificio y en ese momento saqué un revólver, ¡bam, bam, bam! Y le tiré. Él cayó. Cuando cayó, desperté del sueño embriagado, de ese tipo de error. Comencé a correr como loco. El corazón se me salía, pero era una voz la que me había hablado. Estaba endiablado. El diablo no tiene piedad de nadie. Satanás es perverso. Satanás, si agarra a alguna persona, lo va a hacer pedazos. ¿Me explico? No tiene compasión de nadie. Cristo se alimenta del amor, de la piedad, de la fe, de la bondad. Satán se alimenta del dolor, de la desgracia, de la miseria, de todas esas cosas, de la ignorancia. Entonces tienes que tener cuidado. Caer en el lazo del diablo es estar bajo la maldición de Cam. Así es que tienes que entender. Número 1, evita vanas palabrerías. Amén. Cuando oigas cosas que la Biblia no dice, hermano, hermana, cierra tu oído y mejor date la vuelta y va a ser algo más provechoso. No estés investigando si venimos del mono, si los marcianos llegaron y nos dejaron, o si de alguna manera habrá purgatorio. A lo mejor sí hay purgatorio. No, hermano, no. Cristo quiere purgar tus pecados aquí. Aquí los quiere purgar, aquí los quiere limpiar. Aquí es donde los quiere purificar y los puede purificar por su sangre preciosa. Amén. ¿Cuál es la felicidad de aquellos que se arrepienten? Vayamos nuevamente a 2 de Timoteo y terminamos. Un consejo, un triple consejo de parte del apóstol para nosotros. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 26, y escapen del lazo del diablo, de la trampa del diablo, en que están, ¿qué dice? Cautivos. ¿A voluntad de quién? ¿Cuál es la voluntad de él? El libro de San Juan dice que los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es, ¿qué dice? Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y cuando habla mentira, ¿de dónde habla la mentira? De suyo habla, porque no hay verdad en él, ni ha permanecido en la verdad.
Cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces cuando se te salen las mentiras, ¿quién crees que te inspira? Cuando abres el oído al chisme, ¿quién crees que te está inspirando? Él. Cuando estás comentando cosas que no te constan, ¿quién crees que te está inspirando? Él. Cuando estás murmurando, ¿quién crees que te inspira? Él. Porque es padre de mentira, nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces aquellos que de alguna manera son rescatados del lazo del cazador, aquellos que estaban bajo esa maldición, de repente el lazo es roto y ellos escapan. Hermano, debiste de haber escapado antes de que el lazo te hubiera agarrado. Amén. Terminamos. De haber sido librados del lazo del cazador y guiados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, por el poder del gran Dios, Jesucristo. Amados hermanos, 3 consejos. 1, eviten vanas palabrerías. Todo lo que salga de su boca y de su corazón que sea para motivar, para inspirar a la gente a que busque a Dios. Amén. Nada que los desmotive. Nada. Donde tengan duda, mejor ni hablen. Lo que sepan, háblenlo. Con base en las Escrituras. 2, no solo evita. Dice ahí, huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. Amén. No le des chance al diablo ni a la carne. Ser indulgente con la pasión es equivalente a traerse desgracia. ¿Cómo podremos nosotros huir de las pasiones juveniles? Siguiendo la justicia, la fe, el amor, ¿verdad? Siguiendo esas cosas. ¿Con quién? Con los que invocan a Dios de corazón limpio. Entonces, preocúpate cuando pasas más tiempo con los impíos que con los píos. Preocúpate cuando tu comunión, tu chat es más con los impíos que con los píos. Preocúpate. Preocúpate cuando tus argumentos, cuando lo que entra a tu cabeza es más de este mundo y no del mundo venidero, que es el mundo de Cristo. Preocúpate. Tenemos que entender, no dejes que el lazo del cazador te lace, porque entonces estarás cautivo a voluntad de él. Es muy triste oír a las personas que dicen, yo no hago la voluntad de nadie, yo hago mi voluntad. No, Señor. Aquí o haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Aquí no hay de que mi voluntad. Aquí ya hay 2 voluntades, 2 reinos, 2 reyes. Uno es rey de reyes, el otro es príncipe de este mundo, pero a alguno de los 2 le tienes que servir. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y terminemos con esto. Recordando el texto. Evita vanas palabrerías y profanas, porque ellas conducirán más y más a la impiedad. Pensar que vives en pecado y como quiera que seas, eres salvo, solo te va a engañar y cada día te vas a hacer más perverso, más perversa. Pensar que las pasiones no tienes por qué estar vigilándolas, que es muy normal en los jóvenes, claro que es muy normal. Por eso Pablo le habla a los jóvenes y les dice, huye, huye, vuela, agiliza tus pies y sal de ahí. ¿Cómo? Sigue la justicia, la paz, el amor, la fe, con aquellos que siguen las mismas cosas. Y 3, escapa del lazo del cazador. ¿Cómo puedes escapar? Mantén una actitud adecuada para que el Señor te otorgue el arrepentimiento. Sé humilde y dile, por favor, pequé contra ti. Ayúdame a salir de este embrollo. Y ahí estará el gran Dios. Porque dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Jesús. Exaltado sea Jesús, honrado por los suyos, pleitesiado, magnificado, levantado en alto, que traducido sería comprometerse con su palabra, obedecerle, agradarle a él. Mientras te mantengas en esta posición, no te preocupes,
es seguro que tú evitarás todo lo que Él no dijo. Porque sabrás una cosa, todas las manzanas de Satanás están podridas. No tienes por qué ir a su huerto a tomar manzanas cuando tu Padre tiene un árbol de la vida que da 12 hojas, 12 frutos, y las hojas, son para sanidad de las naciones. No tendrás por qué ir ahí, antes bien evitarás todo aquello que sabes que te va a dañar. Evitarás todo aquello que va a dañar a tus hijos. Evitarás amistades que van a dañar a tu esposa. Jóvenes, ustedes que estudian, ustedes que trabajan, ustedes que se mueven en las preparatorias, tendrán que evitar ese círculo de jóvenes que están bajo el poder del lazo del cazador, porque están cautivos y no hacen su voluntad sino la de Él. Recuerden, Él es el príncipe de este mundo. Toda alma no nacida de nuevo se postra ante Él. Huye de ello. Que no te agarren vestido a la moda de este mundo. Que no te agarren entretenido en la moda de este mundo. Que no te agarren trabajando como esclavo por ganar un poco de oro, cuando arriba hay calles de oro en mar de cristal. ¿Para qué quieres unas monedas sucias, unas monedas que se devalúan, cuando arriba nada se devalúa, porque todo es parte de un reino que nunca será removido? Hermanos, este es el reino que trastorna al mundo entero. Gloria a Dios. Meditemos un poco y tomemos responsabilidad y compromiso en esta noche. Un consejo triple: evita, huye y escapa. Mantén eso en tu corazón. El Espíritu Santo quiere guardarte. Mantente firme. Evita todo lo que no tenga que ver con las palabras sanas de tu maestro. Por eso debes de estudiar su escritura, para que conozcas qué es lo que Él quiso decir. 2. Huye de las pasiones. Son pasiones juveniles. Si fuera que te apasionas por Cristo, gloria a Dios. El problema es que no se apasionan por Cristo, se apasionan por un hombre, se apasionan por un equipito del tercer mundo, se apasionan por una cerveza adulterada, mal preparada, se apasionan por tonterías, pero no se apasionan por Cristo. Entonces mejor huye de las pasiones juveniles. Y por otro lado, el lazo del cazador. El lazo del cazador. Es perverso el cazador. Ahora veía un programa donde había un cazador de lobos. Ay, hermano, qué trampas te ponía el lobo. Unas trampas con dientes como de tiburón que le reventaron las patas al lobo. Pobre lobo, quedó inválido para toda su vida. Porque el cazador es cruel, es sanguinario, es perverso. Y cuando te toma, te va a prostituir. Cuando te toma, te va a llevar a dañar todo lo que Dios te dio, todos tus bienes. Cuando te toma, no te soltará. Es una bestia feroz. No pruebes tal experiencia, mejor ve a Jesús. Él es el príncipe de los pastores. Él te guiará a pastos verdes. Él tendrá el cuidado y la delicadeza de tu alma, porque Él te creó. Eres de Él. Nadie mejor que Él conoce lo que vales, lo que sientes, lo que necesitas. Él es tu Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús, te invito a que si has caído en estas tres cosas, hoy tomes el consejo triple de Dios. Le pidas perdón y empieces a hacer lo que Dios quiere por bien tuyo, para que no caigas en el lazo del cazador. Antes bien, sea traído con cuerdas de amor y no con lazo de cazador. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que bendigas esta palabra en el corazón de nosotros. Queremos mantener estos consejos como una herramienta para el momento oportuno. En el nombre de Jesús, vivifícalas,
Te ruego por estos niños que están aquí. Bueno les al joven llevar el yugo desde su juventud. Te pedimos por los jóvenes que hay aquí, y aún por los que ya pasamos de esa edad. Ayúdanos, aún por los que a través de estas ondas sonoras escucharán este mensaje. Bendícelos por amor de tu nombre, Señor. Y de aquellos que están bajo el lazo del cazador, ten misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor. Quizás puedan responder con un arrepentimiento verdadero